Hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto tenerlos en este podcast que se hace en el Departamento de Medicina y Zootecnia de Rumiantes en conjunto con la Secretaría de Educación Continua. En este episodio de hoy vamos a hablar sobre las actualidades en el tema de la mastitis y para esto traigo a dos grandes expertos a los cuales les agradezco enormemente que hayan aceptado la invitación para que podamos platicar un poquito más a fondo sobre este tema que es la mastitis desde el punto de vista de un médico veterinario que se encuentra en los establos con los animales y desde el punto de vista también de un investigador que obviamente hace su trabajo sobre microorganismos que causan esta enfermedad. Entonces me voy a permitir presentarlos. Tenemos al doctor Daniel Ricardo González y al doctor Diego Esteban Hernández. Muchas gracias por venir. Dani, si quieres te cedo la palabra. Dani, ¿te puedes presentar, por favor? ¿Y qué Sí, haces? muchas gracias, Angie. Mi nombre es Israel Daniel Ricardo González, soy médico veterinario zootecnista. Actualmente trabajo en un laboratorio de diagnóstico bacteriano, y principalmente nos enfocamos en lo que es mastitis y algunas otras enfermedades de mascotas y en general de animales, ¿no? También estoy haciendo mi doctorado en metagenómica de quesos de cabra. Estoy a punto de terminarlo y asesora unidades de producción en todo lo que está relacionado a buenas prácticas pecuarias. Perfecto. Dieguito, otra vez tenerte por aquí, todo un placer. Fuiste padrino de este podcast y te dije que te iba a invitar de nuevo para hablar de este tema. ¿Cómo estás, Diego? Cuéntanos otra vez qué haces y quién eres. Por eso te Eh, conoce. muchi- ok, muchísimas gracias Angie por la invitación, sobre todo que me pusiste con una super personalidad acá al lado al doctor Daniel Ricardo, que es una eminencia en bacteriología de la glándula mamaria. Entonces, y aparte también felicitarlo por la excelente ponencia que tuvo en el Congreso Nacional de Pediatría, igual a ti Angie. Entonces, tuve la oportunidad de escucharlos ambos. Bien, mi nombre es Diego Esteban Hernández, yo soy asesor técnico de Laboratorios Virbac México a nivel nacional. Eh, Soy un egresado y especialista en producción animal de la Universidad de México, de la UNAM, de Puma también. Y un poquito de lo que yo hago es, más que nada, es el asesoramiento a establos lecheros a nivel nacional, de los grupos lecheros más importantes, eh, para ayudarlos a mejorar los indicadores clave, los KPI, como decimos, de performance productiva. Entonces, mucha de mi responsabilidad es estar directo en campo y sobre todo al estar en una farmacéutica, pues hacer más conciencia sobre el uso racional y responsable de los medicamentos en general, ¿no? Entonces, es más o menos a manera de resumen lo que hago, lo que hago. Perfecto, muchas gracias, Diego. Bueno, nada más para empezar bien ya a fondo con este tema, yo les quiero dar un poquito de contexto sobre qué es la mastitis, sobre todo pensando que puede haber personas que no son médicos veterinarios o que tal vez haya estudiantes en los primeros semestres que están escuchando y viendo este podcast, nada más para tener en claro que la mastitis se refiere a la inflamación de la glándula mamaria y cuando me refiero a esta glándula mamaria puede ser de cualquier mamífero, pero aquí nos vamos a enfocar obviamente a los animales que tienen la producción de leche como fin zootécnico, es decir, bovinos o bueno, vacas lecheras, cabras y borregos. Yo creo que las vacas es en lo que más nos vamos a centrar, ¿no? Porque es lo que manejamos los tres. Yo, bueno, yo soy un poquito más de cabras, pero también me puedo defender. Entonces, para empezar, Dani, para ti, ¿qué es la mastitis o qué implicaciones tiene esta inflamación, pero desde el punto de vista tal vez del laboratorio en cuanto a los microorganismos, qué significa que los animales estén cursando con esta enfermedad? Sí, Angie, mira, la mastitis desde el punto de vista, digamos, clínico bacteriano, es más que nada una disbiosis que se produce a nivel de la glándula mamaria de los microorganismos que están presentes. Toda glándula mamaria tiene un microbioma en el cual están involucradas varias bacterias. Sin embargo, hay factores que hacen que se rompa ese equilibrio y, digamos, que prosperen bacterias patógenas. Ujú. De las principales bacterias patógenas que hemos encontrado en el laboratorio, pues encontramos Staphylococcus aureus, que es de los principales que llegan al diagnóstico.
gran variedad de estafilococos coagulasa negativos, que son tu especialidad, Angie, y que ya no se consideran tan inofensivos como antes pensábamos, ¿no? Estreptococos y enterobacterias son los principales agentes causales, ¿no? Sin embargo, algo pasa muy curioso, ¿no? Y Diego no me dejará mentir, que cuando toman muestras de leche de vacas clínicas, donde incluso ya hay cambios en la composición físico-química de la leche, a nosotros en el laboratorio nos da negativo, resultado negativo, ¿no? Y eso pasa cerca con el 30% de las muestras que llegan a un laboratorio, ¿no? Aproximadamente. Esto se debe a muchos factores, entre los cuales es el manejo de la muestra, la conservación y la acidez de la propia leche que ya viene, digamos, fermentada y que el mismo pH que está produciendo las bacterias, pues matan a estos microorganismos, ¿no? Digamos que es lo que nosotros vemos en el laboratorio cuando nos llega una muestra. Ok, Dani. Diego, para ti, ¿qué significa que los animales están cursando con esta inflamación, pero desde el punto de vista de campo? ¿Qué pasa cuando tú llegas a un establo y ves que varios animales tienen esta glándula mamaria inflamada? Bueno, para empezar en el nivel de campo, sobre todo porque las lecherías son unas empresas, lo primero que se me viene a la mente es pérdida, dinero. O sea, hay una fuga de dinero. Entonces, lo que, dando soporte a lo que mencionaba el doctor Ricardo, también hay que verlo de la entrada. ¿Qué es lo que significa la mastitis, no? Porque aparte de generar inflamación, dolor, malestar, o sea, algo que queremos es tener claro de que nosotros como médicos veterinarios apostamos por el bienestar animal porque sabemos que animales con buena salud, libres de estrés, van a ser animales más productivos, que significa mayor. Y creo que la mastitis, fuera de que ya es una enfermedad bastante estudiada, sobre todo que lo que me llevó a empezar a investigar, a realizar más academia sobre esto, ha sido por las pérdidas económicas que ocasionan. Pero ¿cómo se puede interpretar estas pérdidas económicas? Por lo general, una vaca que quiere tener en un proceso de una mastitis, sea, como bien lo dijo el doctor Daniel, por un coagulasa positivo, un estafilococo, un coagulasa positivo, también algunas otras bacterias medioambientales gram negativas como coli, klebsiella y algunas de esas. Entonces, lo primero que notamos es que las vacas no llegan a tener el performance productivo que queremos. Es una vaca que pudo haber llegado genéticamente invertimos mucho, pudiera tener un pico de lactación arriba de los 60 litros, pues no llegamos ni a los 50. Y a veces no nos damos cuenta que es dinero que nunca llega a nuestros bolsillos. Entonces la perspectiva de la mastitis siempre va a ser una enfermedad en la cual pues, lamentablemente tenemos que convivir con ella porque es imposible decir que vamos a tener 0 animales que no cursen por este proceso, pero nosotros como médicos veterinarios tenemos que evitar todo eso y sobre todo cómo se manejan estos indicadores. Pues la mastitis. Ok, claro, sí, porque ahora sí que tener animales produciendo leche significa que esa glándula mamaria en algún momento puede caer con esta inflamación, ¿no? Sobre todo por el estrés al que está sometido, por las lesiones que puede haber. Y bueno, ahora, Dani, tú cuando sácame primero de una duda, tú de todas estas bacterias que nos explicaste al principio que trabajas, ¿hay alguna en particular a la que tú digas, híjole, una vaca con esta bacteria ya, ahora sí que ya no la libró? ¿O para ti qué bacteria sería una de las más peligrosas por el daño que le puede causar al animal? Híjole, y esa pregunta es bien complicada, ¿no? Si me metes en apuros. Hay patógenos contagiosos como por ejemplo micoplasma, Ajá. que es tremendamente complicado erradicar, ¿no? Si no es que imposible en los hatos lecheros a nivel comercial, ¿no? Aparte de que si por ejemplo tienes micoplasma, puedes llegar a tener otros problemas en el área de recría, ¿no? Con otros problemas clínicos con las becerritas. Sí. Otras mastitis que son complicadas de manejar y que, digamos, sí llegan a ocasionar pérdidas son aquellas mastitis por nocardia, por ejemplo, ¿no? Mastitis que forman granulomas que causan lesiones tremendamente graves para la glándula mamaria y que en ocasiones, pues, es causa de desecho en los atos, ¿no?
Pero más allá de estas, hay unos bichitos que a mí me gusta estudiar mucho, que son las levaduras, Ujú. que son tremendamente curiosos, ¿no? Porque tú, normalmente el clínico a veces piensa mastitis, bacteria, Sí. Ujú. raramente lo asocias a una levadura. Y entonces, porque a mí me pasó cuando trabajaba en establo, que era, dabas un tratamiento, no cedía hasta que se manda a hacer el cultivo, ¿no? Y de hecho, a raíz de ese evento, a mí me interesó mucho la bacteriología y la microbiología de la glándula mamaria, porque fue un evento que me causó muchos problemas a mí, una infección por cándida en glándula mamaria, ¿no? Ese es Sí. otro de los microorganismos que tal vez no sea tan peligroso, sin embargo, el hecho de que el primer tratamiento de elección sea un antibiótico y no un antimicótico, pues ahí te causa problemas y puede ir prosperando la infección. Ujú. Hay bacterias también, digamos que son digamos, de convivencia con las que conviven las vacas, que ya se han vuelto tremendamente resistentes, ¿no? Y a lo mejor antes decíamos una mastitis por E. coli, ¿no? Y dices, pues una mastitis es una mastitis ambiental, la resuelves con manejo, pero resulta que si tú haces un análisis de resistencia de estas E. colis, ya son resistentes a betalactámicos, resistentes a fluoroquinolonas y a otro tipo de antibióticos, ¿no? Porque ya tienen unos genes de resistencia bastante pesados, que son las betalactamas espectro extendido. Y así nos podríamos seguir con todos los bichos, ¿no? Realmente todas las bacterias son peligrosas y es por eso que allá afuera en campo la mayoría de los médicos ya no se están centrando en tratarla, sino en prevenir esa infección, porque ya no sabes qué bacteria te va a tocar, si va a ser muy virulenta, si va a tener muchos factores de patogenicidad, etcétera, ¿no? Yo no diría que hay bacterias más peligrosas que otras, sino más bien ya todas deben de ser consideradas peligrosas y realmente sí debes de enfocarte ya en la prevención, ¿no? Allá con el ganado lechero. Exacto. A ver, Diego, con esto que nos dice Dani, tú en tu experiencia en campo, ¿es común que manden muestras para un laboratorio de diagnóstico o ahora sí que se van basando en los signos clínicos de la vaca o por los cambios en la leche que gana este cambio de consistencia es muy probable que lo cause E. coli? Entonces, como yo creo que es E. coli, bombazos de antibióticos. ¿Es común que hagan un muestreo adecuado para mandarlo a hacer el diagnóstico o ahora sí que le ponen el antibiótico y que vaya con la bendición para que se cure la vaquita? Que va con el Padre Nuestro. No, la realidad es de que en el establo lechero, los especializados ya hay mucha cultura con respecto al diagnóstico y la importancia de esto. Ahora, algo que menciona el doctor Daniel es cierto, o sea, podemos tener una cantidad inmensa de bacterias, las cuales amenazan la glándula mamaria, pero siempre hay que priorizar, basados en diagnóstico, cuál es la estrategia que voy a tomar teniendo ciertas bacterias. Ahora, una cosa es que sepamos que tenemos este poco nivel, por ejemplo, que sepamos que el manejo de las camas es importantísimo, sobre todo cuando también estamos en pocos detalles que amenazan al glándula mamaria y tenemos camas de estiércol, de arena, camas de hule, o sea, nos va dando un panorama, porque fuera de que las bacterias son diferentes, todas tienen ciertos comportamientos diferentes entre ellas, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en el Staphylococcus aureus, empezamos a ver, sobre todo si ya tienen los genes de beta-lactamasa resistente, y sobre todo que ya son cepas que ya pasaron mucho contacto con fármacos y pueden tornarse económicamente, se empieza a uno a dar cuenta de que por qué esta vaca es reincidente, por qué reincide, por qué reincide. Una de las cosas que yo presiento que la tipificación del Staphylococcus aureus a nivel de laboratorio es muy elevada, es porque la gente, como me hiciste la pregunta, la realidad es que los establos ligeros no mandan a hacer estudios hasta cuando ya dentro hay un problema. Entonces, cuando ya es un problema grave es cuando empiezan a decir, ok, voy a levantar voy a hacer un cultivo porque esto no me está respondiendo. Entonces, cuando tipifican, claro que van a tipificar las bacterias. Si hacemos un, un diagnóstico general, pues a lo mejor nos toparíamos con la diversidad de bacterioma que se encuentra en la mamaria. Y la realidad, al no hacer estos diagnósticos debido a que hay lugares, hay establos de muy alta eficiencia, establos que venden leche a compradores muy serios, como es la empresa número uno privada de venta de leche, que es Lala y Alpura, que ellos ya tienen más cultura con los diagnósticos. Pero ¿qué pasa con aquellos pequeños productores?
vectores, sobre todo, no solo en el área de Jalisco, que en Jalisco ya también, a pesar de ser pequeños, se quieren tecnificar, estamos tomando medidas al respecto, pero ¿qué pasa en las partes del sur? Donde ahí es difícil el acceso a un laboratorio. Por ejemplo, imaginas que están en, no sé, en Sinapoguel, Chiapas, y tienen que mandar allá al INPAP, con Manuel mandar muestras. Esas cuestiones son las que dificultan. Ahora, y tenemos que tener, como dicen, ok, voy a hacer un estudio, pero mientras la vaca, si yo dejo que siga el proceso, claro que se va a esparcir y sobre todo diseminar algo. Y algo importantísimo que dijo el doctor Daniel, hay bacterias que son más importantes que otras. Por ejemplo, particularmente me tocó en este mes un caso de un establo que pues tiene Truperella piógenes. Y pues la Truperella piógenes, estamos hablando de una mastitis bastante agresiva, gangrenosa, también gaseosa y sobre todo olorosa, con olores muy raros, ¿no? Pero en el establo no estaban convencidos de que tenían eso. Incluso hicimos una prueba de PCR y lo que identificamos dentro de esas vacas, de ese grupo de vacas, encontramos también que no tenían Staphylococcus aureus, pero tenían la presencia de material genético de beta-lactamato, estafilococos, ¿no? Por supuesto que apuntamos más hacia eso, pero eso no lo sabían porque ellos estaban basados, como bien me hiciste la pregunta, más que nada el contexto, es que son ambientales, es porque tengo cama de estiércol, es porque es E. coli, es porque es Uberis es lo que más tengo. Y a mí no me hacía sentido el hecho de que no hubiera un control más certero y las reincidencias de esto, que dije, no, esto no es esto no me suena nada coherente. Y ya fue que se realizó una prueba PCR y ya se encontró que sí hay ciertos patógenos. Incluso en otro establo muy puntual encontramos una vaca con prototeca. Entonces, pues claro que los antibióticos no van a tener nada que hacer ahí con este tipo de mastitis. Y sobre todo el escepticismo que hay dentro de los establos. Pues están viendo el comportamiento, ahora sí que la dinámica de la bacteria, y aún así pues prefieren considerar que no pasa nada. Eso es lo que nos pasa en cambio. Sí, claro, ahorita tanto tú como Dani ya nos dieron bastantes ejemplos, ¿no? De qué microorganismos pueden estar causando esta mastitis. Me quiero meter un poquito al tema de los hongos, sobre todo las levaduras, porque antes siempre se manejaba como que las levaduras únicamente van a estar causando problemas ya cuando la salud de la vaca está muy deteriorada, cuando de plano ni siquiera la vaca puede tal vez combatir a una levadura. Bueno, hay de levaduras a levaduras. ¿Cómo ven actualmente las mastitis micóticas? Vamos a caer en lo mismo que hicimos con los coagulasa negativos, es decir, no, estos no pasa nada, las vamos a hacer menos. ¿Creen que esté pasando lo mismo con las mastitis micóticas? ¿Las estamos dejando de lado, no les estamos dando la importancia? ¿O qué es lo que sucede con las mastitis micóticas? Y aquí me quiero meter también a prototeca, que es un alga, no es un hongo ni una levadura, pero la voy a meter porque si no la dejamos solita. Entonces, Sí. ¿cómo a las mastitis micóticas y a prototeca? Sí, en ese sentido, Angie, sí yo he notado, no han llegado tantas al laboratorio, sin embargo, sí ha habido presencia de mastitis micóticas y lo interesante de estas mastitis micóticas es que normalmente no van solas, van acompañadas de otra bacteria, ¿no? Cosa que a mí me pasó en campo, que encontramos en el mismo establo vacas con levaduras, con una cándida kefir, que ni siquiera es una cándida específica de bovinos, Ujú. y mezclada con Streptococcus dysgalacti y con E. coli, ¿no? Y en vacas diferentes estaba produciendo cuadros clínicos bastante separados, ¿no? Por Ok. el uso de la bacteria que estaba implicada con estas. Aquí lo que pasó es que se tuvo un serio problema en la deficiencia de lavado del equipo de ordeño mecánico. Ajá. Sin embargo, el hecho es de que sí son mastitis que son difíciles de manejar porque tienes dos microorganismos que están peleando por invadir a la glándula mamaria, ¿no? En este caso, la cándida lo que hacía era producir biopelícula, producía slime y protegía a las bacterias de la acción del antibiótico que tú le estabas poniendo. Entonces, los dos microorganismos estaban prosperando ahí dentro de la glándula mamaria
y pues eso complica demasiado el manejo a nivel clínico. Claro. ¿Qué es lo que hemos visto en caso de prototeca? En lo personal, ahí en el laboratorio, yo creo que por la zona y la zona de influencia de ahí del laboratorio es que no llegan muestras positivas a prototeca. Sin Ujú. embargo, también es importante mencionar que a veces, por los métodos normales de diagnóstico, tiendes a confundir prototeca con otra levadura, por la Sí, tinción de Gram. sí. Entonces, sí necesitas bastante pericia para hacer un diagnóstico y no confundirla con una levadura, ¿no? Pero en lo personal, a nivel de laboratorio, no me han tocado casos de prototeca que hayan llegado ahí al laboratorio donde estoy. Ok, y tú, Diego, ¿qué nos puedes decir de estas mastitis micóticas? Nos dijiste hace un momento que sí te ha tocado, ¿no? Que tal vez las vacas están cursando con levaduras, nos hablaste precisamente de prototeca. ¿Tú te has dado cuenta, no sé exactamente en qué zonas te muevas, en qué estados estén, ahora sí? ¿Tú te has dado cuenta que tal vez en tal estado de la República hay mayor incidencia de mastitis micótica o depende más bien de las condiciones de higiene de los establos? ¿O cómo ves esta distribución? Si es que te has percatado de que sí existe un patrón de que en esta zona del país sí hay mayor cantidad de levaduras que en esta, o más bien ya depende del establo en sí. Mira, esta es una pregunta bastante interesante porque podríamos pensar que hay una dinámica poblacional epidemiológica de estos hongos de levadura. La realidad es que no es como una cuestión medioambiental, digo, los establos lecheros en los que me muevo son zonas muy, de repente muy secas y áridas. Ujú. Las zonas más húmedas en las que me encuentro, por ejemplo, ahorita vengo de Jalisco, es una zona que tiene humedad relativa, o sea, relativamente más húmeda en la región en la que me encuentro yo, que es Querétaro, y toda la parte del Bajío, Aguascalientes totalmente seco también, y comparado con el área de Torreón. Torreón ahí también son muy escépticos con respecto a que ya no tenemos medioambientales, porque todo el tiempo está seco. Entonces, pero pues está, ¿no? La cuestión es de que las mastitis, para empezar, y dejando muy en claro, las mastitis a nivel de campo, ocasionadas por hongos y levaduras y lo que es esta alga, no son tan comunes. Esa es la realidad. No son tan comunes porque si las identificas muy fácil. Lo primero es que no hay ni siquiera una respuesta coherente hacia algún tratamiento que nosotros tenemos como primera línea, por así decirlo. Pero cuando las identificamos y todo eso, por lo general son los establos que se encuentran bajo un reto medioambiental, los animales, sobre todo en Bristol, que están muy contaminados. Una de las cosas, las principales vías de entrada, por ejemplo, el alga de la política es pues, en aguas negras, aguas contaminadas, y sobre todo golpes de agua que se van así, o sea, se va teniendo higiene en los establos, pero que puede haber cierta prevalencia incluso cuando no hacemos correctamente los protocolos de tratamiento, ¿no? Y sea, llames un secado, sobre todo para el nivel intramamario, pues un Ujú. secador o como aplicamos un intramamario de la natación, de mosquito. Entonces, es más que nada con respecto a esos, por ejemplo, como los litiasis se dan mucho por malas aplicaciones y tienen las jeringas. Entonces, es más que nada cómo se hacen todo este tipo de manejos y el medio ambiente que se les da a los animales. Ahorita es muy común que haya muchísimo reto medioambiental, entonces sí nos encontramos con mastitis muy interesantes, pero fuera de eso, como te digo, no es tan común. Ujú. Existen, claro que existen, nunca hay que descartar absolutamente nada, pero sí hay otros patógenos que nos amenazan mucho, por ejemplo, micoplasma, Ah, Staphylococcus aureus, Streptococcus suberis. Entonces, contagiosos que esos de verdad, cuando estamos en un estado que se encuentra bajo un reto de micoplasma, ahora sí. sí que ahora sí que sí, les doy Les la das la bendición, bendición. ahora sí les doy la bendición, porque imagina, pues es carece de pared celular, entonces quiere decir que cualquier antibiótico que ataque membrana celular, así Ujú. que esa es mi opinión, Dani. Sí, claro. De hecho, en lo personal, Mycoplasma es una bacteria con la que no trabajo por la dificultad o por lo delicada que es realmente trabajar con otras bacterias como Staph, Strepto, Truperelas, Enterobacterias es lo más sencillo, pero sí, Mycoplasma es una bacteria de respeto. Ahora, bueno, pues en el principio ya mencionamos también que pues la importancia, ¿no?, de la mastitis son todas las pérdidas económicas que puede causar, ¿no?, en el establo.
respecto a estas pérdidas económicas, ¿por qué se debe? O sea, ¿qué es lo que pasa con la leche, que finalmente es el producto que nosotros necesitamos, ¿no? Con el que vamos a comercializar. ¿Qué implicaciones tiene que esa leche tenga estas bacterias o qué implica en el animal? ¿Por qué se dan estas pérdidas económicas tan grandes? Dani, ¿nos quieres contestar tú primero? Sí, en este caso las pérdidas por mastitis son, yo diría que a veces hasta intangibles, ¿no? Porque puedes tener mastitis, pérdidas que son cuantificables y pérdidas que no. Claro. Las pérdidas van incluso desde cuando la mastitis es subclínica, ¿no? Donde las vacas van dejando de producir hasta un 30% de lo que podrían estar produciendo cuando esta enfermedad es subclínica. Ujú, Sin embargo, las pérdidas se incrementan cuando la enfermedad ya es clínica, porque aparte de ese 30% que ya no está produciendo de leche, obviamente el hecho de que cambien las características fisicoquímicas de la leche, donde ya tienes menos proteína, menos grasa, inclusive hay veces que en ciertos tipos de mastitis la leche ya sale separada, ¿no? Sale como con sueros, coágulos, tolondrones, hemolácteas, etcétera, ¿no? Eso imposibilita que tú puedas comercializar esa leche. ujú, Entonces ahí tienes una pérdida tremenda, ¿no? Porque digamos, ese día esa vaca no va a rendir su función zootécnica y no te va a retribuir el costo de su estancia en el establo. Sin embargo, tienes otras pérdidas como lo son los tratamientos, ¿no? El ujú. hecho de que tú estés dando tratamientos, de que estés comprando los packs, por ejemplo, para aplicar los tratamientos, las medidas extra que tú tienes que hacer de manejo con esas vacas, que al final del día, aunque no es una pérdida económica, sí es digamos que un manejo que tiene que hacer el ordeñador o el trabajador extra con esas vacas que están enfermas y que al final, si ese manejo o son demasiadas vacas, pues al final de la jornada de ordeño o de la aplicación de tratamientos, pues puede haber errores en la aplicación de estos, ¿no? Por el número de animales y el manejo extra que tienes que estar haciendo. También el costo, por ejemplo, de los servicios veterinarios, las pruebas que tienes que ir haciendo, la rotación de antibióticos, los antibiogramas, etcétera, ¿no? Entonces, las pérdidas son tremendamente grandes, ¿no? Inclusive se habla de que, y es un número muy conservador, los estudios hablan de que pierdes por evento hasta al año, o más bien al año se pierden hasta 30,000 pesos por vaca en caso de mastitis, y por evento entre 2,500 y 3,100 pesos, ¿no? Ya donde vas metiendo todos esos piquitos de costos, pues sí, es una pérdida bastante grande. Ahora imagínate si tienes muchas vacas ya sea con mastitis subclínica o clínica, pues la pérdida se va a ir a los cielos, ¿no? Entonces, son pérdidas que van de poquito en poquito, pero se vuelven grandes, ¿no? Claro, porque no es de que solamente una vaca empiece con el problema, generalmente son varias, ¿no? Y ahí entran otros problemas, como qué está pasando con el lavado, ¿no? De la máquina de ordeño, ahí ya hay otros problemas que hay que considerar. Diego, en estas pérdidas económicas nos mencionó Dani que, bueno, la leche, ¿no? Es el producto que más nos interesa, obviamente, establo lechero, que es el primero, obviamente, que se va a afectar. En tu experiencia, ¿cómo ves el manejo que hacen los establos con la leche que en teoría ya no sirve? ¿Realmente desechan la leche que ya viene con antibióticos, la utilizan, la venden, la utilizan tal vez para hacer productos lácteos? ¿Cuál ha sido tu experiencia con esta leche que no es de la mejor calidad? Ay, ay, me pones en un lugar bastante, bastante vulnerable. Porque, No sé, pero Sí. mira, la realidad es de que, pues, como todo, ya ves de que no solo mencionaba el doctor Daniel las pérdidas y retribuyendo un poquito más, y todo eso no es solo la pérdida tanto por las alteraciones organolépticas que tiene la leche como tal, sino la reducción de la producción, los costos de reemplazo, lo que ya mencionó él, incluso costos extra, porque la mastitis también es un factor predisponente para que una vaca, por ejemplo, no insemine. Una ajá. vaca no llegue si era una vaca muy buena que a la primera inseminada podía quedar gestante, pues ahorita va a ser 3 inseminaciones. Entonces, o sea, los Ujú. costos son infinitos. Y algo que menciona me parece muy interesante, que más o menos sí oscila entre los 30,000 pesos por episodio al año. Entonces,
Imagínate un establo que tiene arriba del 4%, 5%, donde tiene 1.500 vacas. Entonces, los costos son inimaginables. Ahora, la cuestión, como mencionas, de los derivados de los productos, pues la realidad es de que esa leche pues se tiene que desechar definitivamente. Las empresas lácteas, por lo general, no aceptan ningún tipo de contaminantes, ya sea incluso bacteriología, conteos de OFC, coliformes, pruebas de antibióticos penadísimas. Por ejemplo, las empresas toman medidas muy extremas y estoy total y completamente de acuerdo porque al final es garantizar la salud del consumidor y sobre todo que nosotros a nivel de campo generamos un producto de alto valor, ¿no? Una materia prima como es la leche que tiene tantos nutrientes, es impresionante y es barato comparado con otro, de dónde puedes conseguir otras fuentes de estos nutrientes. Por lo tanto, en unos establos llegas con una contaminación a nivel de tanque, pues representa de que no solo te penalizan la leche y no te la compran, te castigan por si ya llevas 3 strikes, porque por general ya diste positivo 1, ya dice positivo 2, ya vas la tercera. La tercera estás penalizado de 6 meses a 1 año. ¿Con cuál? ¿Con qué? Te voy a comprar a 50 centavos menos el litro de leche general de tu establo. Es un favor el que tenemos. Sobre todo, por ejemplo, de que a veces he visto que hay muchas recurrencias de ciertos establos, que por ejemplo, ok, esta leche antibiótica, entonces lo vamos a usar para la recría, porque pues es leche que no la puedo vender, pero pues, se lo damos a las becerras, pues al fin y al cabo ya tienen que tomar leche, pues, pero los problemas que envuelven a la becerra en la salud antes de su fase, es una fase preproductiva, o sea, tenemos que ver a los animales desde el momento en el que nace, no en el momento que produce, porque la producción, ahora sí que todo lo que hagamos mal en la preproducción de los animales se va a ver reflejado al momento de que nosotros queremos tener rentabilidad, o sea, eso es la realidad, es algo que todavía hay concientización. Hay establos que lo tienen muy claro, pero hay otros que todavía sienten que pues podemos jugar, ¿no? O sea, las cosas van bien y todo eso, pero de repente se vienen brotes. Por ejemplo, ahorita actualmente me toca, estoy atendiendo un establo en el cual están teniendo brotes de Staphylococcus aureus en vaquillas de posparto de 5 días. Entonces, no es Sí. una inoculación que se hizo en la sala de ordeña, es una inoculación que se hizo ya desde antes. Pero llegando a los datos y todo eso, analizando toda esa parte, sobre todo que pues es otro establo que tampoco era escéptico de que no es que aquí solo es medioambiental, no, también tienen estaphylococcus. Entonces está dentro de las vacas en producción y está dentro de las becerritas y la vaquilla, sobre todo que hacen uso de esta leche porque no tienen metodologías o no tienen una estrategia de cómo llevar su metodología de diagnóstico. Entonces, todo ese tipo de cosas nosotros, mi trabajo es ayudarlos a poder llevar una secuencia más coherente para poder identificar aquellas vacas positivas y tomar las medidas que tenemos que tomar y sobre todo asegurar la salud de las becerras. Entonces, sí se hace, lamentablemente, y esto es un consejo para todos, no lo hagan, van a perder mucho más. Se pierde mucho más. Entonces, es preferible. Y la realidad es de que, como actualmente también tenemos que tener un manejo de los efluentes, porque también esa leche no es como que la tenemos que, la tiramos, todo eso. Sí la pueden tirar, pero también tienen que tener ciertos manejos que ya vienen Sí, en las certificaciones de establos que están en lo que es la parte de sostenibilidad, sustentabilidad y bienestar. exacto. Y tú ahorita de todo lo que nos mencionaste, dijiste una frase que me encantó, la salud del consumidor, porque bueno, ya nos contaste todas las implicaciones, pero Dani, ¿por qué es tan importante que esta leche no llegue hasta el consumidor? Supuestamente la leche debe de pasteurizarse, ¿no? Si no, Sí. mejor no lo tome, no lo haga, compa, por favor. ¿Por qué es tan importante, Dani? ¿Realmente estas bacterias que está eliminando la vaca a través de la leche nos pueden causar un daño? Yo sé que sí, pero ¿qué nos puedes decir de esto? Híjole, es que mi maestría fue en inocuidad alimentaria, Angie. Entonces, Sí, todos los que nos formamos en inocuidad tenemos el pensamiento de piensa en el peor escenario siempre, ¿no? En eso se fundamentan los análisis HACCP, etcétera, ¿no? Entonces, el hecho de que tú deseches la leche que tiene
que es mastítica o la leche antibiótica, porque son dos tipos de leche diferentes. La leche mastítica es de animales clínicamente enfermos y la leche antibiótica es una leche que puede que ya tenga características normales a la leche, pero que aún puede tener carga bacteriana, pero también tiene a una alta carga de antibióticos. Ujú. Entonces, esa leche antibiótica es la que digamos que se puede comercializar de cierta manera o hacerle algún manejo para dársela a las becerras o vendérsela a copiadores de quesos artesanales, etcétera, ¿no? El peor escenario de comercializar esa leche o de no darle un manejo adecuado es ese, Angie, que precisamente hay locales de producción de quesos, por ejemplo, que no pasteurizan la leche, ¿no? Y, por ejemplo, en mi trabajo de doctorado muestreamos unidades de producción caprinas de sistemas familiares y en serio, Angie, encontramos un zoológico de patógenos, encontramos cualquier cantidad de patógenos que te quieras imaginar, Staph aureus, E. coli, Proteus, inclusive Listeria, Claro. Salmonella. Entonces, el hecho es de que ese queso no se pasteurizó. Por un lado, esas altas cargas bacterianas reducen la vida de anaquel del producto, ¿no? O sea, para el productor que no está pasteurizando leche, pues realmente es una pérdida porque su producto no va a durar tanto. Por el otro, sí es un riesgo al consumidor. ¿Por qué? Porque puedes estar transmitiendo enfermedades, ¿no? Desde enfermedades transmitidas por alimentos hasta brucela, tuberculosis, que también son enfermedades zoonóticas que se transmiten por la leche. Entonces, realmente, tener un manejo adecuado de esta leche antibiótica y de la leche mastítica es importante. Y como decía el buen Diego, el hecho es de que no la puedes tirar así tal cual, ¿no? Porque también todos debemos de recordar, ¿no? Algo que me decía el doctor con el que yo me inicié en los establos, el doctor Campuzano, es que todo lo que le avientes al ambiente, el ambiente te lo va a regresar, ¿eh? O sea, tal cual. O sea, si haces una mala disposición de cadáveres, si tiras la leche, si tiras el agua contaminada, el mismo ambiente te lo va a regresar. Y tú vas a estar contaminando tus propias tierras de cultivo, vas a estar contaminando tus propios animales y va a ser un ciclo de nunca terminar de propagación de enfermedades, ¿no? Y vas a perpetuar los bichos que tú quieres eliminar, los vas a estar perpetuando, ya sea en tu unidad de producción o en la zona donde tú estés comercializando esa leche que no desechaste de manera adecuada o que procesaste de manera indebida para hacer lacticinios o que le diste a la becerrita para ahorrarte cierta parte de la alimentación de la becerra. Lo que decía Diego es importantísimo, ¿no? Todo lo que hagas con las becerras va a impactar directamente en el ciclo productivo. Y hay estudios, Angie, que hablan del seguimiento que les dan a becerras que son bien alimentadas, becerras que están alimentadas con leche entera de la mejor calidad, becerras que están alimentadas con leche antibiótica, y sí vas viendo cómo las que fueron mejor manejadas tienen un despunte tremendo al momento de producir, y las que fueron manejadas terriblemente sí te lo cobran al momento de que inician la producción, ¿no? Entonces, el manejo es pensar en una sola salud, ¿no? Realmente ese es un concepto que ya como veterinarios debemos de tener en mente, Sí. el concepto de una salud, y que todo lo que hagas en cualquiera de estas tres partes de este concepto de una salud van a impactar en las otras dos, ¿no? Entonces, es importante tenerlo en cuenta. Sí, claro. Y algo que a mí me ha pasado, sobre todo cuando me llevan quesos que son elaborados de manera artesanal para tal vez buscar Staphylococcus, Salmonella, Listeria, es que pueden tener o todas estas bacterias que las menciono, porque finalmente son las que mencionan las normas oficiales mexicanas para Ujú. los lácteos. Que pueden tener todas o puede tener una, o casos muy raros, ninguna. La verdad es que me ha tocado poquitos casos, hablando de quesos elaborados de manera artesanal, no de los comerciales como Lala, Alpura, Santa Clara, no, porque realmente esos, pues no me ha tocado algún queso que diga chin, no. Y si lo hubiera, pues no los voy a quemar, sino de millonaria. De una millonaria y no. Bueno, a lo que voy es que también me ha tocado cuando los productores muy amablemente nos invitan a ver cómo pasteurizan la leche, dijimos, todo padrísimo, y al momento de elaborar los quesos ahí tienen fallas enormes, donde toda su leche preciosamente pasteurizada se contamina de la peor manera y con cosas que a lo mejor ni tenían las pobres vacas, ¿no? Ya caen bacterias humanas. Tú, Diego, ¿te ha tocado alguna experiencia de este tipo? ¿También has tenido acercamiento con tal vez con estas queserías en algunos estados en los que has estado? ¿O en eso no estás tan metido? ¿Cuál es tu experiencia ya en estos productos
lácteos provenientes de vacas con mastitis. Bien, más que nada eso es un proceso ya de buenas prácticas de manufactura, ¿no? La Sí. comercialización de subproductos lácteos, ¿no? Eso es algo que en realidad yo no veo tan de cerca, pero tenemos que ser conscientes que para hacer un helado, para fermentar un buen queso, para tener calidad en los productos que vayas a una mantequilla, eso, claro que no vas a poder fermentar, porque llevan ciertos procesos fermentativos, en los cuales estas bacterias, como dijo el doctor Daniel, alteran el pH, alteran ciertos componentes de la leche que son vitales para estos productos. Ahora, una quesería que recibe leche en productos, sí lo va a poder hacer, no va a tener las calidades correctas de esto. Ahora, mencionó algo Daniel que es importantísimo, que todos como médicos no tenemos que tener en mente. One Health, una salud. Y sobre todo, que hay una frase que me encanta muchísimo, que el médico cirujano, el médico humano, cura al humano, ¿no? Pero el médico veterinario alimenta a la humanidad, entonces cura a la humanidad, entonces hay que verlo desde esa perspectiva. Entonces, sí hay alteraciones muy, muy severas con cómo se van estos procesos, incluso, pues, se ha hecho estudios y se ha notado que el uso de ciertas sustancias o algo así alteran también que no puedan hacerse estos productos de la manera correcta. Entonces, esas son pérdidas económicas. Al fin y al cabo, podremos decir, ¿sabes qué? Es que es un alivio que sí se puede usar, pero vas a, como dice el doctor, la vía en anaquel, varias cosas, pues se van a ver alteradas, ¿no? Y al final, fuera de que no solo impacta al consumidor, sino también impacta directamente a estas empresas. Entonces hay que verlo de esa manera, o sea, por donde le vean es pérdida, o sea, no hay, no hay discusión, o sea, no, no hay manera de respaldar eso. Y mi consejo es de que entre mejor calidad tengan con la materia prima que tengan, mucho mejores si productos van a tener. Entonces hay que ayudarnos en eso. Ok, y también hace un ratito mencionaste algo muy importante que quiero ahondar un poquito. Decías que la leche con antibióticos no se puede tirar en cualquier lugar, de que hay aquí en esta coladera, la desecho. ¿Cómo sería el correcto desecho de esta leche con antibióticos que en teoría no debe utilizarse para consumo? Ya nos mencionó Dani que bajo ciertos tratamientos tal vez se pueda aprovechar, pero hay leche que no, que sí debe desecharse, pero de una manera correcta, ¿cierto? Por este concepto de una salud. ¿Cuál sería una manera correcta de deshacernos de esta leche? Y ahorita voy, porque te hago esta pregunta, ahorita voy con Dani. Va, Dani. ¿Contesto Dani o contesto yo? No, tú, es que quiero que le respondas Ah, el valor de Dani. A ver, Mira, sí. la realidad que sí hay manejos sobre todo en la Unión Europea, de cómo realizar estos desechos, que ya son los desechos biológicos, ¿no? De alguna forma u otra, para que no puedan tener un contacto así de tirar. Se habla de llevarle ciertos procesos para, para limpiar de estas moléculas, pero no hay algo muy certero con esto. Hay otros que dicen que pues evaporarla, pero pues, también es como, ahora sí que también es controversial este asunto. La realidad es de que ahorita pues, lo que se está haciendo es pues, tener un manejo más que nada al desecharlo por medio de los drenajes, que intentemos tener más cuidado con esa parte y sobre todo no tenerlo en áreas que puedan involucrar, como lo dijo Daniel, el medio ambiente estable. Pero así como tal, un protocolo, ahorita no te tengo la respuesta como tal aquí en México. Eso debería yo investigar, sobre todo hablarlo, por ejemplo, con la doctora Valeria Lanís. Ella también es investigadora y ella tiene mucha investigación con respecto a estos manejos de efluentes. Es que es un manejo de efluentes. Ok, sí, sí, claro, la doctora Alanis, que también está adscrita a la facultad en el Departamento de Medicina Preventiva, que también tiene bastante conocimiento sobre todo a la glándula mamaria y este tema de mastitis. Mi pregunta era sobre todo, Diego, porque sabemos que si esta leche se elimina de una manera equivocada, va a repercutir toda esa leche llena de bacterias en la salud humana, animal y ambiental. Entonces, a eso iba ahora con Dani para pasarle el balón. ¿Por qué puede afectar
esta leche con tanta cosa, con tanta bacteria? Porque ahí hay un grave problema, Dani. ¿Qué nos puedes platicar de esto? Híjole, comentando un poquito y complementando la respuesta de Diego, hay algunas unidades de producción que lo que hacen es pedir que un servicio de residuos de RPBI lo recoja. Sí. Entonces la apartan en tambitos y se la llevan, porque a veces tampoco es tanta leche, entonces lo puedes manejar en tambos y se lo llevan. Ujú. ¿Por qué es peligrosa esta leche? Mira, te voy a contar una experiencia que tuve dando un curso en Chiapas con pequeños productores, Sí. un curso de buenas prácticas, de manejo y de ordeño. Resulta que invitan a productores y a queseros, ¿no? Porque el fin del curso era capacitar a los productores para que le pudieran vender leche a los queseros. Ujú. Hubo una discusión, incluso hasta podría decir que altercado, en el cual literal se estaban peleando por el hecho de que el productor decía, ¿por qué voy a mejorar mis sistemas de producción si el quesero no me compra a un buen precio la leche? Ajá. ¿Cuál crees que fue la respuesta del quesero? ¿Por qué Ah, te voy a comprar la leche a un ajá. precio más alto si tu leche viene muy contaminada? Y entonces es un círculo vicioso en el cual ninguna de las dos partes quiere dar su brazo a torcer. Realmente, en este caso, los queseros sí comentaban de que, o sea, me puedes mandar leche que inclusive ya tenga características físicas adecuadas. El problema es que cuando yo la meto a proceso, como yo utilizo cultivos iniciadores para los quesos, tu leche antibiótica mata el cultivo que yo le estoy añadiendo y no se da un buen proceso de cuajado, de cambio de pH, etcétera, y Ujú. mi queso no queda como yo quiero. Por eso yo tengo, los productores de queso tenían que agregar algo que se llaman análogos. Digamos que es análogos de leche, tal cual, como leche en polvo o algunos otros componentes artificiales de leche, para tratar de estabilizar esa leche y que pudiera salir un proceso, un producto de mediana calidad. Ujú. Entonces, dentro de los peligros de que de que se esté comercializando esta leche o de que salga más allá de la unidad de producción, uno de ellos es ese. Altera los sistemas de producción posteriores a la unidad de producción, que es queso, yogur, helados, mantequillas, etcétera, ¿no? Ujú. Por otro lado, está el riesgo de que esa leche se comercialice como leche fluida por mercados clandestinos y esa leche no se pasteurice, ¿no? Está el peligro de la zoonosis, ¿no? Zoonosis que pueden ser, como te digo, de enfermedades transmitidas por alimentos, intoxicaciones alimentarias por Staphylococcus aureus, E. coli, Klebsiella, Proteus, Listeria, hasta enfermedades más graves como inclusive la propia Salmonella, Listeria, brucela, tuberculosis, etcétera, ¿no? Entonces, el riesgo de comercializar esta leche va más allá de esta zoonosis. Como te decía, el impacto económico que puede tener a quien compre esa leche, pues es bastante fuerte, ¿no? Para los productores de queso siempre va a ser un problema que los pequeños productores manden leche tan contaminada con ellos. Y eso justifica para los queseros el hecho de que no les compren la leche más cara, ¿no? Y te digo, se vuelve una eterna pelea en la cual, eh, pues, nadie da su brazo a torcer, ¿no? Inclusive hay casos tan tristes donde hay plantas procesadoras de leche de liconza, por ejemplo, en ciertos estados, donde no pueden procesar leche porque incluso los productores no alcanzan la calidad mínima que necesita liconza para vender, o sea, para comprarles la leche. Entonces, es un problema que requiere pues soluciones, ¿no? Y es grave el hecho de que estemos produciendo leche tan, de cierta manera, contaminada en algunos aspectos, ¿no? No, sí, tienes razón. Y esta respuesta que nos dices del quesero, pues podrá sonar así como que, ¿qué? O sea, es en serio, tienes razón, ¿no? ¿Por qué va a comprar esa leche? Y sí, mire, son cosas que uno tal vez desde este lado no se da cuenta, porque bueno, no producimos quesos, bueno, no sé, tal vez ustedes sí, bueno, yo no, pero sí son cosas que uno no considera. Y también el otro riesgo que yo le veo es, pues, toda esta generación de bacterias multiresistentes, ¿no? Que ese es un problema que ya no podemos decir, el uso indiscriminado de antibióticos a mediano o a largo plazo va a ser un problema. No, el problema ya No, ya está lo aquí. tenemos. El problema está aquí. A ver, Diego, ¿qué es lo que ha pasado? Tú ya nos comentaste un poquito que tal vez
en los establos dicen, no, es que mi problema es por estrepto. Le voy a dar el antibiótico dirigido a este gran positivo y capaz que tenían, por decir, una E. coli o tenían un micoplasma y ya están generando todo un problema. Tú cuando aplicas tratamientos, yo sé que tú sí siempre recomiendas hacer el diagnóstico porque muchas veces me has platicado o me has pedido un poquito de consejo de laboratorio. ¿Cómo ves la respuesta de las vacas al tratamiento con antibióticos? ¿Sí les está funcionando todavía? ¿Todavía es muy difícil, o más bien ya es difícil actualmente que salgan de esta mastitis? En tu experiencia en campo, ¿qué es lo que nos puedes platicar? Mira, con respecto a lo que es el uso de los antibióticos, todavía, y yo esto es lo que yo siempre les digo, para empezar, yo no puedo esperar a que pues, me tarde 24 horas, voy a mandar la muestra, en 24 horas me den la respuesta, porque pues el microorganismo más su contagio pues va a empezar a diseminar y va a ser un poco no solo infección para mi establo en general, sino la glándula mamaria de la vaca en ese momento, entonces de alguna forma tenemos que actuar ya, porque Sí. recordemos algo, también la pérdida de la producción láctea se va a ver mermada conforme se vaya desarrollando más la enfermedad. Entonces, de alguna forma, eso definitivamente sí o sí tenemos que tener un tratamiento. Para eso, pero los tratamientos siempre tienen que ir dirigidos a los antibióticos de primera línea. Mm. ¿Qué estamos haciendo cuando tenemos de repente tirosina como tratamiento número uno? O Ajá. tenemos quinolonas como tratamiento número uno, cuando tenemos tulatromicina como tratamiento número uno. Entonces, o sea, a lo que voy es esto, o sea, sí hay un uso, yo entiendo y soy completamente consciente de que tenemos que hacer un tratamiento al animal, pues per se, en cuestión. Ahora, la realidad es que cuando hay una mastitis, para empezar, la mastitis ya es simplemente el desencadenante de todo lo que hicimos mal en el pasado. O sea, hay que verlo de esa manera. O definitivamente, si a mí, Diego Esteban, como médico veterinario, me contratan para ir a hacer tratamientos, están mal. O sea, a mí me tienen que contratar para hacer prevención. O sea, el chiste es no llegar a esos extremos para que podamos tener una salud financiera en el Estado, o sea, que sea rentable. Ahora, algo que es muy interesante y retomando la respuesta de la pregunta pasada, ¿cómo llevamos de esta parte de la ciencia, de las bacterias y todo eso, la dinámica microbacteriana, a un impacto socioeconómico? Porque estamos hablando incluso de que los queseros no quieren hacer un cambio en pago de leche y los ganaderos de pequeños productores no quieren hacer un cambio de paradigma de las ideas que ya tienen arrastrando. Ahora, como me dices, con la pregunta con respecto a que por qué hacemos uso de los antibióticos y todo eso. La realidad es que sí, todavía hay respuesta positiva a los tratamientos convencionales. Ojo, yo recomiendo siempre penicilinas, o sea, penicilina procaínica y algún cefalospórico de primera generación, algún aminoglucósico con ciertos, ahora sí que respetando las normas, lo principal, no hacer tratamientos de menos de 3 días, porque también uno de los problemas principales es de que, no, es que sabes qué, y me pasó, esto es un ejemplo muy puntualizado de que, y es que estamos teniendo problemas de reincidencia. ¿Sabes qué es lo que pasaba? Que la persona que hacía los tratamientos tenía un día de descanso, y era el sábado. Entonces, si la vaca caía en mastitis el viernes, la trataba el viernes, el sábado no se trataba, y hasta el domingo que regresaba se volvía a tratar. Entonces, una cuestión básica, como es el manejo del personal, puede generar un impacto en este tipo de cuestiones. Ahora, volvemos a lo mismo. Hay que ir a más atrás, ver dónde está el positivo. Por ejemplo, si tenemos un aurus en vaquilla, pues, claro, definitivamente no es ahí en el momento del parto. Tenemos E. coli en vacas, sobre todo adultas, posparto, pues estamos en el secado. Entonces, vamos haciendo ese tipo de cuestiones para poder hacer las estrategias más efectivas, porque sí, la realidad es que todavía, a pesar de tener tanto conocimiento de esto, pues no lo seguimos aplicando. ¿Por qué? Porque cuando vamos a un establo, lo primero que te encuentras es que hay tanta política dentro de ellos que ni siquiera se ponen de acuerdo porque están peleados unos con los otros. Y
al final del día, la cuestión de que por qué no funciona tu tratamiento y algo así, fuera de que hay bacterias muy específicas como el micoplasma, que definitivamente vamos a tener una respuesta, como hablábamos de los hongos, y hablábamos de las de levaduras, también de proteca de un algo, pues también, pues ahí no hay mucho que hacer. Entonces, más que nada, se va basado. Ahora, siempre y cuando tengas tus protocolos bien establecidos, tus buenos manejos correctamente, todavía los antibióticos tienen eficacia. Pero ojo, volvamos a lo mismo. No tenemos que recurrir a eso. O sea, vamos más atrás, o sea, vamos a mejorar la inmunidad de la vaca, la nutrición de la vaca, el confort de la vaca, el medio ambiente en la que tenemos en la vaca. Entonces, hagamos esto para que no tengamos esos problemas, que tus indicadores, tu indicador de mastitis mensual sea del 2% y que seas Claro. total y completamente aceptable. Entonces, esa es la cuestión con los tratamientos. Digo, yo lo digo, ya la terapia de secado selectivo ya es un hecho, ya se tiene que hacer, pero todo esto va acompañado a diagnóstico. Entonces, esta es la parte en la que la academia, o sea, ustedes, el campo tiene que estar juntos. Nosotros, y lo tengo que decir porque yo estoy en campo, de repente cuando estamos en campo se nos viene el mundo, no sabemos, no tenemos ni la menor idea, y a veces cuando estamos en la academia sentimos de que, es que las bacterias son así, nos enamoramos incluso de ciertas bacterias, ¿no? O sea, me enamora, me encanta el E. coli, odio la salmonela porque huele bien feo. Me encantan los estafilococos porque son doraditos, ¿no? ¿Sí me explico? Entonces, como que esa fusión, esa es la clave, yo creo, para poder para poder mitigar el riesgo, uno de los 10 riesgos que ha declarado la OMS, que es la resistencia antimicrobiana. Exacto. Entonces, Y con todo esto que nos dices, Diego, me das pie, pero perfecto para que podamos ir cerrando este programa. Dani, yo, bueno, como te conozco, sé que estás lidiando mucho con la resistencia a los antimicrobianos, muchísimo. Sí. ¿Tú crees que vaya a existir alguna alternativa? Que ya hay varios avances para encontrar alguna molécula que no sea antibiótico que pueda ayudar a tratar a estas mastitis. O sea, que sí vaya a haber estos tratamientos alternativos. Tú sí le ves futuro, pues a esto que tiene que suceder sí o sí, porque un día, o sea, no va a ser un virus, no va a ser un COVID, tal vez no sea ni un temblor, o sea, va a ser una bacteria muy resistente que nos mate a todos. ¿Tú le ves futuro a estas alternativas a los antibióticos para tratar infecciones? Sí, Angie, primero retomando un poquito lo que decía Diego, Sí. en los establos definitivamente ya hay algo que se denominan programas de control de mastitis y calidad de leche cruda, donde no solo te enfocas a la parte clínica, sino a todo lo que está atrás de la mastitis, ¿no? Síndrome de inmunodepresión postparto, alimentación, suplementación, manejo del secado, etcétera, ¿no? Es en el entendido de que sí, si bien existe la resistencia antimicrobiana, siempre debemos de recordar que el antibiótico no hace todo el trabajo. El 50% lo hace el sistema inmune de la vaca. De Entonces, acuerdo. tú podrás meter a la vaca en un tambo de antibiótico, pero si su sistema inmune no está al 100, no va a funcionar. De acuerdo. En este sentido, y retomando lo de la resistencia antimicrobiana, efectivamente está presente, ya está tan diseminada a ciertos antibióticos que inclusive se está hablando ya de restringir el uso de fluoroquinolonas como tratamientos de primera elección. Se va a hacer una modificación al acuerdo de la norma 64 para que ya no los ocupes a menos que tú tengas un antibiograma de por medio en el que te diga las fluoroquinolonas son tu única opción para tratar esta bacteria, ¿no? Entonces, la resistencia nos alcanzó, ya se están tomando medidas a nivel de legislación. Sin embargo, es importante mencionar que tendrá como que 60, 50 años que no se hace una molécula nueva de un antibiótico, ¿no? Entonces, el hecho de que no haya moléculas nuevas nos obliga a buscar alternativas y dentro de las alternativas hay varias, ¿no? Que están las vacunas antimastitis que te ayudan a aminorar los casos de mastitis, que son una herramienta muy útil en los programas de control. Lo que son los fagos, ¿no? Es otra línea de investigación que está bastante en apogeo y que apenas todas estas líneas de tratamientos alternativos van a la par, ¿eh? O sea, van
apenas están haciendo estudios in vitro, algunas ya están brincando a estudios in vivo. Sí, Sin embargo, se están buscando porque en realidad la resistencia es tan grande que al parecer lo que vamos a tratar de hacer en los futuros tratamientos es combinar más de una herramienta para el manejo de la mastitis. claro. ¿A qué me refiero? Dar un antibiótico, a lo mejor con un aceite esencial de Ujú, varios extractos de plantas que están teniendo bastante buena acción. ok, Allá en IFAB estamos probando algunos y que están con otra compañía de doctorado y están funcionando tremendamente bien, ujú, ¿no? Hay tratamientos que están enfocados a mejorar o a modular la respuesta inmune de la vaca a través de tratamientos con citocinas, ¿no? Es otra línea de investigación que se está manejando y que también tiene buen futuro. El uso de lactobacillus como herramientas preventivas al manejo del secado para prevenir la colonización durante las primeras 2 semanas del secado, ¿no? Entonces, son varias las líneas de investigación que se tienen al momento para tratar de prevenir. Si bien es cierto, estas líneas, por lo que yo veo y por lo que se está manejando en estas líneas de investigación, es que van a tener que ir a la par con algún otro manejo. No van a ser herramientas exclusivas que te van a dar una solución, sino que ujú, a lo mejor va a haber medicamentos que estén antibiótico y un aceite esencial. ajá, Eh, por ejemplo, las jeringas secadoras, estas que son, para no decir marca, que son selladores físicos, combinadas con a lo mejor con lactobacillus que te ayuden a prevenir la colonización de bacterias patógenas, los fagos, a lo mejor con otro tipo de manejo. Entonces, lo que se está haciendo es que sí se están buscando alternativas, sin embargo, yo lo que veo y probablemente vaya a pasar es que vayan combinadas una o más herramientas para tratar de reducir al máximo el uso de antibióticos, ¿no? Lo que sí se ha visto es que al aplicar, por ejemplo, aceites esenciales, puedes ocupar una menor dosis de antibiótico y con ello exponer menos a la bacteria, digamos, al animal a que se absorba sistémicamente y te genere resistencias en otras partes. Entonces, por ahí van las líneas de investigación. Sin embargo, te digo, lo que hay es que todas van así como a la par ahorita, porque es un tema reciente. sí, justo, ¿no? Está muy interesante. Entonces, ya para concluir, Diego, ¿a ti te ha tocado trabajar con una de estas alternativas que menciona Dani, que sí son muy nuevas, pero no sé si te ha tocado el caso de que digan, ay, en este establo están tratando, no sé, estos aceites esenciales, o todavía no, todavía está muy a nivel de investigación, está en pañales, o a ti cómo te ha tocado? Mira, ahí es un tema bastante interesante, muy, sobre todo como que hay muchas herramientas nuevas, sobre todo la vacunación ha sido una de las herramientas más eficaces para poder tener más efectividad ¿Mm? sobre los tratamientos que tenemos, fuera de decir una prevención total. Las líneas de investigación, yo estando en una farmacéutica veterinaria, francesa, eh, la realidad es de que no nos van a alcanzar la investigación de moléculas para poder controlar este problemático, ¿no? Por ejemplo, en Pharma Humana se habla de que ya hay resistencia a la vancomicina. Ajá, Entonces, ok, ¿cuánto tiempo se va a adaptar la bacteria a conocer nuevos antibióticos? Te sorprendería. Y ustedes que están más metidos en eso me lo pueden rectificar esta parte. Y fuera de los aceites esenciales, que sí son alternativas esenciales, buenísimas, por ejemplo, también hay sobre desinfectantes de agua superoxigenada que puedes aplicar de manera intramamaria y todo eso. Son herramientas que funcionan. Ahora, yo, así, siendo sinceros, yo en los establos que he visto que hay una disminución real en el uso de los antibióticos, una disminución de las enfermedades dentro del establo, es cuando estos establos tienen los manejos correctos, cuando claro. llevan sus prácticas de una manera, como bien lo dijo Daniel, o sea, yo, ¿de qué sirve que yo ponga una vacuna de Staphylococcus aureus si aún así te están brincando tus animales? ¿Por qué? Porque estás metiendo vacunas muy buenas, porque tengo que admitirlo, son vacunas muy buenas, muy eficaces, pero pues la inmunidad de la vaca no está al 100. ¿Por qué? Porque no tienes una buena alimentación, porque tienes un contenido elevado de microtoxinas que también están generando inflamación y están interrumpiendo la homeostasis de tu sistema inmune, cosas de ese tipo. O sea, siento yo que lo esencial siempre va a ser el manejo que tenemos con los animales. Eso acompañado de estas herramientas que son muy buenas, pero ojo, también hay que ser honestos, nunca va a ser el 100%, estamos con seres vivos.
Entonces siempre va a haber una prevalencia, pero no es lo mismo hacer 20 tratamientos al mes, hacer solo 3 tratamientos al mes, en el cual tu antibiótico, claro que va a funcionar mejor y no tienes por qué buscar otra molécula, porque, como lo dicen las quinolonas, en lo personal, son antibióticos que yo le tengo mucho respeto, que funcionan muy bien, pero necesitamos tener ciertos cuidados con ellos, porque sabemos que las bacterias se adaptan muy rápido sobre a este grupo de antibióticos. Y retomando lo que dices, yo creo que fuera de que haya líneas de investigación, porque es precioso, a mí me encanta todo eso de research and development, todo lo que es la investigación y desarrollo en laboratorio, me encanta, y tú lo sabes, Angie, igual con Luis Armando, pero sí es bonita la ciencia, pero volvamos a lo básico, volvamos a lo que tenemos que hacer bien, tu higiene, tu desinfección, tus máquinas de calibrado, tu ordenador bien preparado, tus camas perfectamente cómodas, confortables, usando los materiales correctos, tu dieta, invirtiendo mucho en tu dieta. Yo sé que ahorita las cuestiones, la volatilidad de los granos llevó a que el maíz estuviera carísimo, todo eso, pero hay que hacer un esfuerzo porque luego sale más caro otras cosas, sale más caro el caldo que las albóndigas. Entonces, yo lo veo de esta manera, o sea, incluso hay líneas de investigación y espero también la ley nos permita poder regular más rápido alternativas nuevas que no sean antibióticas y sobre todo para que podamos hacer uso de estas herramientas, pero no vamos a tener la herramienta perfecta. Volvemos a los mismos. Usamos un martillo para poder atornillar algo, o sea, mejor usa un desarmador, ¿no? O sea, esa es la cuestión, pues, o querer, no sé, usar el desarmador para clavar un clavo. O sea, hay que seamos coherentes con lo que hacemos, con lo que tenemos y sobre todo, pues vamos a lo básico. Vete a tus manos, pues vete a qué tienes. Yo siempre te lo digo a los estados, ya quítense esa cuestión de que van a quedar como que son tontos por admitir que hicieron algo mal, no pasa nada. El problema es saber que estás mal y no hacer nada. Esa es la cuestión. Creo que es un cambio más de paradigma de nosotros para que esto pueda surgir, porque pues ya, muy bien lo dijo Daniel, ya la norma ya se va a regular, entonces que vienen cosas muy, muy interesantes, digo, no tan buenas para los últimos productores, pero tenemos que hacer eso. Claro, pues bueno, yo les quiero agradecer mucho por haber estado con nosotros, por hablarnos de sus experiencias, por hablarnos de que esta enfermedad, pues no es nada más de que hay, contratar a la vaca se soluciona. Ya como lo mencionaron muy atinadamente, hay que hacer una solución y tratar la enfermedad de manera global, casi desde que nace la vaca hasta que empieza a producir y aún hasta su última lactación tratarlas y cuidar cada aspecto para cuidar así que ese órgano que es la glándula mamaria. Dani, Diego, en serio, muchas gracias. Ustedes saben que batallé un poquito para poder tenerlos juntos. Les agradezco mucho que hicieron, de verdad, muchas gracias a los dos y me encantaría invitarlos de nuevo, su casa. Ya prepararemos otros temas para que nos puedan venir a platicar y pues también agradecerle a todas las personas que nos están viendo. Los invitamos a que nos regalen un like, a que compartan y que estén al pendiente de nuestros siguientes episodios. Muchísimas gracias, doctores. Un abrazote.